Era de noche cuando escuché las palabras que cambiarían todo. Suspendida en las escaleras con luces navideñas entre sus dedos, la voz gélida de Elise cortó el aire como una espada. Ella es solo la hijastra. Mi hermana Bianca no sabía que el abogado ya había descubierto la verdad. No tenía ni idea de que la ventana entreabierta delataba cada sílaba, que mi celular grababa todo. Pensaron que seguiría pagando por arreglar sus vidas. Estaban equivocados. Mientras ajustaba las últimas bombillas, ya estaba haciendo un nuevo plan. Mi nombre es Lexi Rivera, tengo 33 años y soy ingeniera estructural. Dirijo Iron Light Renovations, una empresa que salva edificios al borde del colapso en las orillas de los Grandes Lagos. Mi trabajo consiste en calcular cargas, resistencias y las fuerzas invisibles que sostienen, o destruyen, todo lo que nos rodea. Milwaukee en diciembre es implacable. El viento que sopla desde el lago Michigan no solo es frío, es un peso físico, una presencia que se infiltra en cada grieta, en cada hendidura mal sellada. Esa tarde sacudió los peldaños de aluminio de la escalera donde yo me balanceaba, haciendo que el metal crujiera contra el alero de la casa de mi padre. Una residencia en un barrio antiguo con robles centenarios y fachadas impecables. En el interior estaba reunida mi familia, Víctor, mi padre, un hombre que valora más la belleza de un Hemingway original que el saldo negativo de su librería café, y Liz, mi madrastra, cuyos gestos son tan calculados como su caro perfume y cuya mirada siempre ha cargado de un juicio silencioso, y Bianca, su hija, casada por su estatus y experta en hacer que los demás se sientan insignificantes. Yo estaba allí a 2,5 metros del suelo, luchando por asegurar la última fila de bombillas gigantes al alero. El viento azotaba mi trenza como un látigo helado, mientras mis guantes de cuero forrados, ya salpicados de brillos verdes y dorados que insistían en no soltarse, intentaban protegerme del frío. Deberíamos haber contratado profesionales, había murmurado Elise horas antes, con la voz amortiguada por la puerta de cristal, pero su desaprobación clara. Se siente tan agotador. Está casi listo, respondí sin mirar hacia abajo. Ella sonrió en un gesto forzado, y volvió al calor de la casa. La misma frase que el año pasado. Misma omisión. Los profesionales cuestan dinero. Yo era libre. La ingeniera de la familia, la proveedora de servicios para todo lo que era demasiado poco glamoroso para merecer su presupuesto. Centrado en un clip obstinado, me dolían los dedos dentro de mis guantes mientras las voces escapaban por la ventana de la oficina, justo encima de mi cabeza. Una ventana vieja de simple cristal, que Víctor se empeñaba en dejar entreabierta, incluso a 10 grados, con el pretexto de que le gustaba el aire fresco. Esa rendija era un orador perfecto. Primero, el tono cortante de Bianca, es ridículo. ¿Por qué pretendemos que ella es solo la hijastra? Todo mi cuerpo se congeló. El viento aulló pero de repente sonó lejano. Solo escuché el eco de esa habitación. Contuve la respiración. Sentí que el clip en mi mano pesaba toneladas. Luego Elise. Su voz era baja, fluida como mercurio helado. No después de lo que descubrió el abogado, Bianca. Esto lo cambia todo. Un descanso. El viento cesó por un momento creando un vacío de silencio puro y aterrador. No sabían que yo estaba allí. No tenían idea de que sus palabras viajaban en la misma corriente helada que me entumecía la cara. Mucho menos que el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo de mi abrigo, el mismo que usaba para fotografiar vigas de acero y grietas en los cimientos, ahora registraba cada palabra. No me moví. No bajé. No grité. Mi reacción no fue emocional, fue estructural. Sentí con brutal claridad la sensación de una viga cediendo. Un derrumbe en un muro de carga. La fachada familiar se ha derrumbado, dejando al descubierto la podredumbre detrás del yeso. Pensaron que seguiría pagando. Que seguiré reparando balcones inclinados y tejados con goteras, ajeno a todo. Estaban completamente equivocados. Me quedé allí un minuto más, observando cómo mi propio aliento se disipaba en el aire gélido. Abajo, la plataforma de mi camioneta Iron Light estaba cubierta por una inmaculada capa de nieve, como una sábana blanca que tapaba las herramientas, los sacos de cemento, el aserrín. Una metáfora perfecta de los $61.800 que he invertido en sus vidas durante los últimos 2 años. Gastos nunca reconocidos, nunca registrados. $61.800,
la cantidad confirmada por Marjorie, mi contadora forense, la semana pasada. Todo empezó hace 2 años, cuando el techo de la librería de Víctor, de Paper Campes, empezó a gotear. Y Liz se desespera ante los presupuestos astronómicos. Asumí el control, llamé a mi propio equipo y hice el trabajo al costo. Pagué la factura. Luego estaban los cimientos del café, que se hundían peligrosamente. Pasé los fines de semana diseñando un sistema de micropilares, supervisando el trabajo. Pagué por los materiales. Luego el sistema de aire acondicionado, obsoleto e ineficiente. Si se estropea en Navidad, perderemos la temporada. Y Liz se quejó. Adelanté el valor total de un nuevo sistema de alta eficiencia. Cada vez prometió que se trataba de un préstamo familiar temporal, que todo se ajustaría. El ajuste nunca llegó. Me agarré a la barandilla helada de la escalera, el brillo de mis guantes brillaba en la tenue luz de la tarde. No los confrontaría. Los enfrentamientos son demoliciones incontroladas. Prefiero un desmontaje calculado, pieza a pieza. Terminaría de colgar las luces, entraría a la casa y reescribiría las reglas del juego. Mi mente ya estaba esbozando un nuevo proyecto, un plan de emergencia, prioridades inmediatas, estrategias precisas. Recordé las palabras de Víctor de la semana pasada, con el rostro radiante mientras revolvía el café, y Liz es increíble, Lexi. Ella y Ethan, el marido de Bianca, están optimizando nuestros activos. Simplemente organizando las facturas, manteniendo todo ordenado. Sonreí, esa sonrisa educada, perfeccionada durante 2 décadas. Eso es genial, respondí. Palabras tan limpias para algo que olía a traición. Ella es solo la hijastra. No después de lo que descubrió el abogado. Encontraron una manera de excluirme. Un vacío legal. Yo era solo una línea que debía tacharse del balance. Adjunté el último clip. Probé la conexión. Se encendieron las luces cálidas y blancas contra el cielo gris. Perfecto. Bajé de la escalera con movimientos firmes, manteniéndola en el riel del techo del camión. Mis dedos congelados lucharon con las correas. La nieve en el contenedor ya lo cubría todo con una manta de 1 pulgada de espesor. Entra a la casa. El calor fue un shock físico, una bofetada. Y Liz y Bianca estaban en la habitación y yo ya lo sabía, el juego había cambiado. Para siempre. La cocina olía a canela y a papel nuevo. Se rieron ante un catálogo de semillas, deslizando los dedos sobre páginas brillantes. Lexi, debes estar congelada hasta los huesos, dijo Alice sin levantar la vista. Hay chocolate caliente en la estufa. Bianca, con esa sonrisa que nunca llegó a sus ojos, habló de una pequeña bodega en Napa, descubierta como quien encuentra un diamante entre la basura. Gracias, respondí. Mi voz salió limpia, como si no estuviera calculando el peso de cada sílaba. Necesito usar el baño. Pasé junto a ellos, el pasillo era estrecho como un túnel de ventilación. La puerta de la oficina ya estaba cerrada. La vieja rejilla decorativa de bronce del ventilador todavía estaba en el mismo lugar donde la había inspeccionado el año pasado cuando un inquilino se quejó de las corrientes de aire. De mi chaqueta saqué la cámara de alta definición, un terrón de tecnología, con base magnética y batería de 24 horas. Me arrodillé y fingí atarme la bota. El movimiento estaba escondido detrás del reloj de péndulo que marcaba el tiempo como un juez silencioso. 3 segundos. Coloqué la lente entre los listones de la barandilla, dirigiéndola hacia el escritorio donde Víctor y Liz manejaban sus papeles. El clic de bloqueo fue casi imperceptible, un suspiro metálico contra el acero. Nadie limpia el interior de las rejillas de ventilación. Nadie mira hacia arriba. Me levanté. Me lavé las manos en el baño, el agua caliente corría por mis dedos aún entumecidos por el frío. En el espejo tenía la cara quemada por el viento y mis ojos tan claros como el hielo de un lago en enero. Ella no era hijastra. Ella era ingeniera estructural. Y mejor que nadie sabía que antes de reconstruir, es necesario mapear cada punto de ruptura. Documente la podredumbre. Tener en tus manos el plano de las mentiras. Al regresar a la cocina, una ráfaga de viento sopló contra la casa.
Las ventanas contra tormentas temblaron sobre los rieles, y en el porche el timbre de metal, un regalo de mi madre biológica, comenzó a sonar violentamente, una alarma aguda y penetrante en la luz moribunda. Fue el preludio. En mi profesión aprendemos que el raro colapso es un evento único y espectacular. Es un proceso. Una secuencia de tensiones ignoradas, la grieta capilar en una base, la lenta corrosión de una barra de acero, la presión constante hasta que la carga excede la capacidad de diseño. Mi familia era una estructura. Y finalmente entendí mi papel en ello, el principal elemento de apoyo. La arquitectura de nuestras instalaciones fue diseñada por Elise y habilitada por mi padre. Vencedor. Un hombre de profundo intelecto en un único dominio, la palabra impresa. Fechó las encuadernaciones por el tipo de costura e identificó las fuentes por su serifa. Perfeccionista en el ambiente de su librería, donde el olor a papel envejecido era sagrado. ¿Pero en finanzas? Una ignorancia casi orgullosa. Pensé que las máquinas de sumar eran vulgares y que las hojas de cálculo eran cuadrículas de prisión. Y Liz había entrado en ese vacío hacía 20 años. Ella no solo se encargaba de las facturas del hogar, ella era las facturas. Tarjetas, contraseñas, impuestos, todo pasó por sus manos. Víctor, aliviado, se refugió en su mundo de pasillos de libros y cafés artesanales, firmando lo que ella le ponía delante. Confié en ella. Confundió control con competencia. Luego vino Blanca. Y Ethan Marlowe, su marido. Abogado, pero no de esos que gritan en los tribunales. Trabajó en una elegante oficina en los suburbios que se especializaba en la preservación de la riqueza, para clientes con más ansiedad que fortunas reales. Bianca había adoptado esta elegante fachada como una segunda piel. Hablaron de óptica, legado, posicionamiento. Juzgaban a las personas por códigos postales y marcas de automóviles europeos. ¿Mi trabajo? Una fuente de muda vergüenza. Iron League Trenebaschens no fue lujoso. No hicimos diseño de interiores ni renovamos casas para programas de televisión. Éramos la emergencia de los edificios. ¿Mi especialidad? Refuerzo de riberas costeras. Cuando las agresivas olas y témpanos de hielo del lago Michigan amenazaron con arrancar una mansión del acantilado, fui yo quien recibió la llamada. Conducía un camión. Llevaba botas con punta de acero y casco. Mis días estaban llenos de mecánica de suelos y cálculos de tensión cortante. Mi éxito se basó en el hormigón, las barras de refuerzo y la física, cosas que a Elise y Bianca les desagradaban. Llamaron a Iron League mi pequeño estudio. Una palmada condescendiente en la cabeza. Una forma de reducirlo. Nunca me preguntaron por mis contratos, solo que intentaba no ensuciar la alfombra cuando llegaba. Esta dinámica definió el flujo de dinero. Mi pequeño estudio, que empleaba a una docena de personas y tenía importantes contratos con la ciudad, se había convertido en la bóveda no oficial de su estilo de vida. El capital fluyó en una dirección. Pagué por el nuevo techo de la librería. Pagué por la nueva cocina que Elise exigía para la casa de Víctor, con encimeras de mármol que las vigas originales no podían soportar, lo que me obligó a pasar un fin de semana reforzando las vigas del sótano. Pagué los impuestos atrasados de Víctor cuando Elise se mezcló con los pagos trimestrales. A cambio, recibí críticas cuando compré un trazador de gran formato para mis proyectos. Qué pena, Lexi, observó Bianca, no te interesan más cosas femeninas. Cuando envié una factura pulida y profesional por la instalación del sistema BAC de la librería, Elise lloró. ¿Cómo puedes tener tanto frío?, susurró con la mano en el cuello como una actriz de telenovela. Esto es familia. Estamos en apuros. Por supuesto que pagaré tan pronto como el mercado mejore. El mercado siempre mejoró. El pago nunca llegó. Los ataques de Bianca fueron más agudos. Diseñado para socavar. Ethan dice que los hombres exitosos a menudo se sienten intimidados por las mujeres con chalecos reflectantes, soltó casualmente en una cena de acción de gracias. Prefieren una mujer que los complemente, no que compita. El mensaje era claro, mi trabajo me hacía indeseable. Debería agradecer cualquier migaja de inclusión en su familia normal. ¿Y el precio de esta inclusión? Mi silencio. Mi cuenta bancaria. Pero confundieron mis hábitos con mi personalidad. No soy una persona tranquila. Soy preciso.
Soy ingeniero. Documente todo. Es el principio central de mi oficio. No adivinas el tamaño de una viga. Medimos. No se puede adivinar la resistencia de un material. Probamos. En los últimos 5 años, cada vez que pagué una factura, me quedé con la factura. Escaneó el recibo. Cada correo electrónico de Elise prometiendo un reembolso fue a una carpeta cifrada en mi servidor. Cada mensaje de Víctor pidiendo un préstamo rápido fue capturado en una captura de pantalla. Mantuvo un registro meticuloso y con fecha y hora de cada uno de los $61.800 y de innumerables gastos menores. No hizo esto porque estuviera planeando una guerra. Lo hice porque creo en los planos de planta. Es necesario conocer el estado de construcción de una estructura antes de diagnosticar sus fallas. Estaba atornillando cada articulación. Grabación de cada prueba de tensión. La presión aumentó hace 3 meses. Elise, eufórica con algunas de las nuevas ideas de Ethan, propuso una optimización financiera. Quería unificar las escrituras, la de la casa, a nombre de Víctor, y la de la librería, también a su nombre. Es solo para simplificar la herencia, Lexi explicó con ese tono de quien ya ha decidido por todos. Marjorie Ale. No fue una llamada casual. Fue una llamada estratégica. Su voz, siempre seca y precisa como un informe de auditoría, respondió al segundo timbrazo. Lexi. Solo llamas cuando hay un incendio o un cadáver. ¿Qué pasa esta vez? Un proyecto de demolición controlada. Mi respuesta fue tan fría como la de ella. Necesito que hagas lo que mejor sabes hacer, seguir el rastro del dinero hasta donde se pudre. Silencio. No del tipo vacilante sino calculador, de quien ya está abriendo mentalmente hojas de cálculo y cruzando datos. Hablar. Hablé. No en detalle, Marjorie no necesitaba saber nada de los micrófonos ni de las cámaras, solo los números. Mencioné la optimización financiera, el plan para unificar las propiedades, la mención casual de una cuenta administrada que Ethan estaba configurando para ellos. Dejé en claro que esta no era una revisión de rutina. Fue una disección. Quiero saber a dónde irá este dinero después de que liquiden los activos. Y quiero saber si ya hay movimientos sospechosos, préstamos no declarados, transferencias extraterritoriales, cualquier cosa que huela a preparación para una estafa. Hice una pausa. ¿Y Marjorie? Haga esto como si estuviera auditando un puente a punto de colapsar. Porque eso es exactamente lo que está pasando. Ella no preguntó por qué. Los profesionales como Marjorie no preguntan. Simplemente actúan. Tendrás un informe preliminar en 72 horas. Completa en una semana. ¿Pero Lexi? Bajó la voz casi imperceptiblemente. Si eso es lo que creo que es, necesitarás más que pruebas, necesitarás un plan de salida. Ya lo tengo. Mi respuesta fue inmediata. E incluye testigos. Colgué. El reloj de la pared marcaba las 11:47. Faltaban 21 días para el cumpleaños de Bianca. 21 días para garantizar que, cuando la fachada se derrumbara, todos los ladrillos cayesen en su lugar. Regresé a la computadora portátil. Abrí una nueva pestaña, no para buscar, sino para confirmar. Ingresé el nombre de Ethan Cross en la base de datos del sindicato estatal. Su formación era impecable a primera vista, socio de una empresa de planificación patrimonial especializada en estructuras familiares complejas. Pero no buscaba la legalidad. Lo estaba buscando por defecto. Y ahí estaba. 3 casos en los últimos 5 años. 3 familias, 2 con pequeñas empresas y 1 con propiedades heredadas. En definitiva, el mismo guión: unificación de bienes, transferencia a un heredero estratégico, liquidación de bienes no esenciales. Y en general el mismo resultado: los patriarcas o matriarcas originales terminaron con asignaciones, en la práctica, mientras que los principales activos desaparecieron en cuentas administradas por adivinen quién. Ethan no era abogado. Fue un desastre. Un experto en desmantelar vidas y venderlas por piezas, dejando solo el caparazón y una firma en un documento que nadie ha leído. Cerré la pestaña. Respiré profundamente. Ahora tenía el cómo. Faltaba el cuándo.
Y cuándo sería una noche de gala, con champagne, sonrisas y un público selecto para presenciar el derrumbe. Abrí mi cuaderno de proyectos. En la página dedicada al proyecto Muelle Norte, mi código para esta demolición, anoté. Fase 2, auditoría en curso. Seguimiento financiero, Marjorie Ale, plazo, 7 días. Historia de Ethan, patrón confirmado, 3 casos idénticos. Siguiente paso, acceso a los documentos originales de optimización. Fase 3, ejecución. Ubicación, cumpleaños de Bianca, 21 días. Método, presentación pública de pruebas y grabaciones. Objetivo, colapso controlado de su narrativa. Cerré el cuaderno. Miré la pared donde colgué los planos de mi último proyecto real, la renovación de un almacén histórico, donde cada viga había sido reforzada y cada junta soldada con precisión quirúrgica. Me habían llamado infraestructura. Con elemento extraíble. Pero la infraestructura no puede eliminarse sin consecuencias. Y me iba a asegurar de que cuando cayera, se llevara consigo el resto de la estructura podrida. Marjorie Ale. Una contadora forense de unos 60 años, una mujer que veía más belleza en un balance impecable que en un atardecer. Lo mejor en el negocio. Marjorie, dije con la voz cortante como una hoja de acero. Lexi Rivera. Estoy ampliando el alcance de nuestra revisión. Señora Rivera, ya le detallé los $61,800 que usted gastó, respondió seca como papel de arroz. Está limpio. Aunque imprudente. Era solo la fase 1, le expliqué. La segunda fase sería más profunda. Necesito que encuentres un fantasma. Una entidad corporativa. Sospeché que mi madrastra y su yerno, Ethan Marlowe, estaban creando una empresa fantasma. Revisé los detalles. Busqué transferencias pequeñas e irregulares desde la cuenta de la librería de mi padre. Cualquier cosa que él no notara. Valores por debajo de los $9,000. Marjorie guardó silencio por un momento. Estructurando, dijo finalmente. Usted afirma que están dividiendo los pagos para evitar el límite de notificación federal. No estoy alegando nada, corregí. Soy ingeniero. Busco patrones concretos. Solo dime que muestra el radar de penetración. Ella respondió simplemente, enviaré la factura. Y colgó. Una semana después, sonó el teléfono mientras supervisaba el hormigonado de un muro de contención. Me alejé del ruido ensordecedor de la hormigonera, el zumbido del motor era un ruido de fondo distorsionado. North Pier Limited, dijo Marjorie sin preámbulos. Una LLC nacional. Registrado en Delaware hace 6 meses. El agente registrado era un servicio, pero los documentos de constitución habían sido enviados desde una IP rastreable hasta Marlowe, Hayes y Becker, la firma de Ethan Marlowe. ¿Y el dinero? 7 traspasos en los últimos 6 meses. De la cuenta operativa de Kili Campes, todo clasificado como honorarios de consultoría o administración de propiedades. Valores diferentes. Todos por debajo de 9,000. Total, $58,500. El dinero está en la cuenta de North Pier. Ningún otro movimiento. No solo estaban planeando robar. Ya habían empezado. Estaban drenando a mi padre, utilizando sus míseros beneficios para financiar el marco legal de su ruina. Le agradecí a Marjorie y colgué la llamada. Ahora tenía la conspiración, las grabaciones, el motivo y el rastro del dinero. Pero una cosa todavía me molesta, el testamento. Víctor firmando su obra maestra. Parecía demasiado fácil, incluso para él. Esa noche, revisé nuevamente las imágenes de la cámara en la oficina. El nuevo micrófono que había colocado en el tablero captaba las conversaciones telefónicas de Elise, pero fue la cámara la que dio el giro. Un clip de 2 días antes, Elise sola en su escritorio, manejando un fajo de documentos. Uno de ellos fue el Nuevo Testamento. Hice zoom en la imagen. Y luego lo vi. Ella no estaba simplemente revisando el testamento. Tenía otro documento a su lado, un simple borrador de una carta dirigida a un proveedor. Los sostuvo a ambos a la luz comparándolos. Y entonces lo entendí. La firma del testamento era idéntica. Píxel idéntico por píxel. No era una firma.
Era una imagen digitalizada de alta resolución, un sello electrónico. Y Liz no había hecho que Víctor firmara el Nuevo Testamento. Le había dicho a Bianca que él lo firmó. Había utilizado una copia escaneada de su firma, probablemente archivada a partir de borradores o correspondencia más pequeña, y la había pegado en el documento. Víctor no había traicionado su legado. Era solo una víctima más, ingenua y confiada. Eso cambió todo. El testamento escaneado era una falsificación. Pero también fue un engaño. No tenía poder legal. Era un documento para calmar a Bianca. Los verdaderos objetivos eran las escrituras, la casa, la librería, que no podían firmarse con un sello. Se requería una firma viva, en presencia de un notario. El micrófono de la pizarra lo confirmó 3 días después. Escuché a Elise hablando por teléfono con Ethan. El notario está programado para el día 23, dijo con voz metálica pero clara. Es un conocido de la firma. Entiende que Víctor es un hombre mayor y olvidado. No harás muchas preguntas. Harás las preguntas que exige la ley, aclaró Elise. Y quedarás satisfecho con las respuestas dadas. Ethan replicó, solo asegúrate de que Víctor esté de buen humor. Presentaremos los documentos finales de optimización fiscal. Él firmará. Una notarización fraudulenta. Planeaba traer a un notario intrigante a la casa y engañar a mi padre para que firmara su propia ruina. Una calma helada descendió sobre mí. Yo los tuve. Podría intervenir ahora. Llame a mi padre, muéstrele los vídeos, exponga todo el esquema. Estaría sucio. Habría lágrimas, negaciones y engaños. Y Liz diría que yo era la mentirosa, la hijastra amargada. Incluso podría destruir la evidencia. Triture los documentos. No, un ingeniero no detiene una demolición a mitad de camino. Deje que las cargas controladas hagan su trabajo. Deje que la estructura colapse debido a puntos débiles predeterminados. Tuvieron que ejecutar. Tenían que juzgar el crimen. Necesitaba grabar el intento. Cogí el móvil. Accedí a un sitio web conocido. Compré un paquete de 3 AirTags. Cuando llegó, esperé mi oportunidad. Y Liz era meticulosa con su maletín de cuero, el que llevaba a las reuniones importantes con Ethan. Una noche, mientras ella discutía con un proveedor de catering los detalles de los toldos para la fiesta de Bianca, deslicé mi mano en el bolsillo de su abrigo. Las llaves. Abrí la carpeta. Encontré un pequeño compartimento escondido en el forro de seda. Puse el disco blanco allí, cerré la cremallera. Ahora tenía sus datos de ubicación. Un registro con fecha y hora de cada viaje que hizo a la oficina de Ethan para orquestar el fraude. Me recosté en la silla. Cruzando las carpetas de pruebas, el audio de la escalera, las imágenes de ventilación, las grabaciones del escritorio, el informe financiero de Marjorie sobre North Pier Limited, el descubrimiento de la firma digitalizada, el plan del notario fraudulento, el AirTag ahora activo tras la carpeta de Elise. Había un modelo perfecto y terrible de sus mentiras. Abrí mi calendario digital. Día previsto para el notario, 23. 2 días después de la fiesta del cumpleaños número 30 de Bianca, el día 21. Planearon celebrar y luego ejecutar la firma final. Hice clic en el evento del día 21. El cumpleaños de Bianca, 30 años. Edité la entrada. Agregué una nota privada, fase 3, revelación. Era el momento ideal. El momento de máximo impacto. Pero sabía con una fría certeza que no era suficiente. Exponerlo sería satisfactorio. Prevenir el fraude, una victoria. Pero incompleto. Habían revelado un defecto estructural en las defensas de mi padre. Incluso si detuviera esto, Elise simplemente intentaría otra manera. No fue suficiente para detener la demolición. Necesitaba tomar el control del sitio. Necesitaba cambiar la propiedad del proyecto en sí. Tenía las pruebas para destruirlos. Ahora necesitaba un golpe final y duro. Una herramienta que no solo los expuso, sino que los neutralizó. Para siempre. La palabra hijastra ya no definía nada. Yo era el ingeniero. Y los ingenieros no reparan grietas. Rediseñan los cimientos. No fue un insulto.
Era una especificación técnica. El término que definió mi lugar en aquella casa junto al lago, frío, preciso, un resumen quirúrgico de los últimos 22 años. Mi madre Elena murió cuando yo tenía 10 años. Un aneurisma, un fallo silencioso e instantáneo de un soporte crítico. En un segundo ella estaba allí, oliendo a aserrín y canela, enseñándome a leer planos. Al siguiente desapareció durante 11 meses. Víctor, mi padre y yo nos quedamos. Dos cuerpos desenganchados, estrellándose contra las paredes de una casa que de repente era demasiado grande, demasiado silenciosa. Víctor, un hombre capaz de perderse en la belleza de un poema del siglo XIX, estaba absolutamente perdido en la logística de criar a una hija. Entonces ella vino. Una recaudación de fondos para la biblioteca de la ciudad. Mujer de ángulos agudos, postura impecable y una voz que nunca temblaba. Organizado. Decisivo. Todo lo que mi padre no fue. Vio un salvavidas. Vi un reemplazo. Se casaron un año después de la muerte de mi madre. Yo tenía 11 años. Bianca, su hija, 9. Al menos Alice nunca me adoptó. Fue uno de sus primeros actos de maniobra política, tan sutil como un bisturí. Oh cariño, sería una traición a la memoria de Elena, dijo, mientras su mano fría y seca acariciaba mi cabello. Ya tienes una madre en el cielo. Seremos simplemente un nuevo tipo de familia. Un nuevo tipo de familia. Con fracturas claras y tácitas. En público o en reuniones escolares o eventos en librerías, yo era mi hija cuando Víctor estaba presente. Era Lexi. Pero en los momentos sin público, en la cocina, en el auto, en los pasillos cuando solo estaban Alice y Bianca, yo era la hijastra. Una palabra utilizada con precisión quirúrgica para recordarme mi lugar. Bianca puede ocupar la habitación más grande. La hijastra ya está acostumbrada a la habitación más pequeña. No puedo permitirme el lujo de ponerle aparatos ortopédicos a mi hijastra. Su estructura dental es adecuada. Era una designación estructural. No fui parte del proyecto original. Fue una adición, una renovación. Entonces provisional. Esta definición incluso ha dado forma a nuestra vida financiera. La Navidad fue el ejemplo más cruel. Mis regalos para la familia fueron mi trabajo, mi experiencia. Después de todo, yo era el ingeniero. Al cabo de un año les di la solución, reforzar estructuralmente completamente el segundo piso de la librería, que amenazaba con derrumbarse. En el otro pasé 2 semanas rediseñando y reconstruyendo la podrida terraza trasera de la casa. Fue mi regalo para Víctor. Para Alicia. Sus regalos para mí fueron instrucciones. Durante 3 Navidades seguidas el paquete de Alice, envuelto en papel elegante y caro, contenía una cuidada colección de facturas impagas, facturas de servicios públicos de la casa, impuestos sobre la propiedad de la librería, estimaciones de plomería. Eres tan brillante con estas cosas, Lexi, decía, sin que la sonrisa llegara a sus ojos. Consideren esto como su contribución interna. He pagado. Pagué por el privilegio de quedarme en la casa que yo mismo mantenía. Pero la mayor pérdida fue Bianca. Blanca. La hija biológica de Alice, ese legado que requería posicionamiento, una escuela preparatoria privada, con una matrícula que rivalizaba con una universidad de élite. Es una inversión en nuestro futuro, le explicó Alice a Víctor durante la cena, su voz era un coro de razón forzada. Es solo el costo. Es astronómico. Tendremos que sacarlo del capital de la librería. Yo tenía 24 años. Iron Light Renewals acababa de ganar su primer contrato importante para una ciudad. El éxito estaba fresco en mis manos. Lo cubriré, dijo. Parecía lo correcto. Lo fuerte. Los ojos de Alice brillaron no con gratitud, sino con el frío clic de una cerradura al encajar en su lugar. Lexi, ¿harías eso? ¡Qué maravilloso! Podría ser una beca familiar. Tú patrocinas la educación de tu hermana. Durante 4 años pagué esa beca familiar. Pagué por la chaqueta del uniforme de Bianca, su bastón de Lecroix, su aura de superioridad. Pagué para que aprendiera a menospreciar a personas como yo, personas que trabajaban con las manos. Fue el sudor de las reparaciones de mis cimientos, el cemento en mis venas, lo que compró la clase que ahora llevaba como una armadura.
Estos recuerdos seguían regresando mientras estaba en el sitio de construcción. 2 noches después de colocar el micrófono. Eran las 3 de la mañana. Estábamos realizando una estabilización de emergencia en los cimientos de una biblioteca universitaria. El frío era cortante, unos 20 grados, y el viento del lago era una fuerza física que aullaba a través de las estructuras expuestas. Estaba ajustando el torque en los anclajes Rod con la cara entumecida, los dedos entumecidos dentro de mis guantes. El viento silbaba a través de un hueco en el acero y sonaba exactamente igual que su voz, hijastra. Hijastra. Ahí es donde yo pertenecía. En el frío. En la oscuridad. Corregir las faltas de los demás. Mientras se calentaban en la casa que yo había reparado, bebían vino y tramaban mi traslado. Apoyé mi casco contra una fría viga de acero. Una ola me atravesó, no de calor, sino de hielo. Una claridad estructural, fría y punzante. Mi venganza no sería una sucia crisis emocional. Yo no gritaría. Yo no lloraría. No les daría la satisfacción de una hijastra histérica. Sería una demolición controlada. Basado en la verdad. Ejecutado con todo el peso de la ley. Presentaría mis pruebas, el audio, el vídeo, el rastro del dinero, y dejaría que su propia conspiración fuera la fuerza que los arrastrara hacia abajo. Y hice un juramento silencioso, nadie volvería a salir herido. Bianca tenía un hijo de 2 años. Era un civil. Estaría protegido. Mi guerra fue contra los arquitectos del fraude, no contra los niños. Con esa promesa regresé a la oficina. Tenía pruebas de su plan. Pero todavía faltaba el golpe final, el peso decisivo, la palanca que no solo los detendría, sino que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. Buscaba un elemento estructural oculto, algo que no habían previsto. Y luego un recuerdo. Hilo de araña. La frase me vino a la mente desde hace años. Justo después de que Víctor se casara con Alice, estábamos en el ático, revisando cajas con las cosas de mi madre. Sostenía una pequeña caja de madera intrincadamente tallada. Eso era de tu abuela, dijo con la voz llena de nostalgia. Eleanor Finch. Mi suegra. Ella era formidable. Él sonrió, una sonrisa triste y distante. Él nunca confió en nadie, mucho menos en los bancos. Pero dejó algo aparte para ti. Un pequeño fondo. Dijo que era para cuando fueras lo suficientemente maduro para manejarlo. Mayor de edad. Maduro. Nunca volvimos a hablar de eso. Años más tarde, en mi primer año en la escuela de ingeniería, sobreviviendo con fideos ramen, le pregunté a Alice sobre el fondo. Ella apartó la mano, en un gesto de indiferencia practicada. Oh, eso. Sí, Víctor lo mencionó. Era un billete pequeño, Lexi. Unos pocos centavos. El papeleo era un desastre. Creo que todo se perdió cuando consolidamos las facturas después de la boda. Los labios se curvaron en algo que no era una sonrisa. Probablemente el Estado lo disolvió hace años. No hay nada de qué preocuparse. Perdido. Disuelto. Nada. La misma mujer que equilibró su chequera hasta el último centavo. La mujer que archivaba cada recibo, que equilibraba cada centavo con la precisión de un cirujano, no perdió documentos. Ella los enterró. Y ahora ahí estaba yo con los dedos fríos no por el invierno que se avecinaba, sino por la revelación que ardía como hielo seco en mis venas. Me volví hacia la computadora, mis dedos temblaban sobre el teclado mientras escribía el único nombre que podía darme respuestas, Finch. Mi familia. Los Finch del condado de Door, propietarios de huertos de cerezos que se extendían como venas por el corazón de Wisconsin. Mi abuela, Eleanor, no era una mujer pequeña en ningún sentido importante. Pragmática. Difícil. Con buen ojo para el teatro barato y sonrisas que escondían cuchillos. La recordé en la boda de mis padres, analizando el contrato de arrendamiento del salón como si fuera una grieta en los cimientos de una casa, con esa mirada en sus ojos que decía, esto se va a derrumbar y yo no estaré aquí para verlo. No tenía números de cuenta. No tenía nombres de bancos. Solo un condado y una sospecha que ahora ardía como una certeza. Empecé a hacer llamadas. Buen día.
Estoy intentando localizar un fondo fiduciario establecido por Eleanor Finch. En beneficio de su nieta, Lexi Rivera. 3 horas de menús automatizados, personal escéptico, leyes de privacidad y callejones sin salida. Finalmente un traslado a una pequeña empresa de gestión fiduciaria en Sturgeon Bay. La persona a cargo se llamaba señor Holtz y su voz sonaba como hojas secas trituradas bajo una bota. Finch, repitió alargando la palabra como si probara un vino añejo. Elinore Finch. Sí, señora. Gestionamos esta confianza. El legado del pinzón. Un descanso. Estábamos esperando su contacto. Mi respiración se cortó. ¿Lo estabas? Las instrucciones de tu abuela fueron muy específicas. No debíamos comunicarnos con la beneficiaria hasta que ella misma lo hiciera, o hasta que cumpliera 35 años. Hizo una pausa calculadamente. Estás unos años por delante. Me dijeron, mi voz era tensa, como si la apretaran entre los dientes, que era un billete diminuto. Que probablemente se había disuelto. El señor Holtz dejó escapar una risa seca, de esas que no tienen humor, solo ironía. Pequeña señorita Rivera. Su voz adquirió un tono casi paternal. Eleanor Finch no hacía pequeñas cosas. Otra pausa. El clic de un teclado. Cuando su padre, Víctor, decidió abrir la librería, su abuela aportó una parte importante del capital inicial. No para negocios. Enfatizó. A la propiedad. Me agarré al borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué? Ella no le dio un préstamo, señorita Rivera. Su voz era clara, quirúrgica. Ella hizo una inversión. Legado Finch, del cual usted es el único y actual beneficiario, posee el 20% de la propiedad comercial ubicada en. Él dictó la dirección. La brújula de plumas. No podía respirar. 20%. No de la librería en quiebra. El 20% de la propiedad comercial principal, la misma que Ethan y mi madrastra planeaban liquidar como si fueran restos de inventario mohosos. Hay más, continuó el señor Holtz, notando mi silencio atónito. Tu abuela era una mujer cautelosa. Los papeles crujieron. Aquí lo tienes. En el caso de que el propietario mayoritario de la propiedad, es decir, su padre, celebre algún acuerdo bajo coacción, representación fraudulenta o mala fe que ponga en riesgo el activo o el interés del fideicomiso. Hizo una pausa dramática. El fideicomiso está autorizado, y obligado, a contratar un abogado independiente para proteger su 20%, con pleno poder para solicitar medidas cautelares inmediatas y recuperar cualquier acuerdo fraudulento. Una cláusula de recuperación. Un disparador genial. Una pastilla venenosa colocada por una mujer muerta hace 22 años que la había visto venir. ¿Quién había visto a Ethan? Señor Holtz, mi voz era un susurro ronco, tengo pruebas. Prueba exacta de ello. Representación fraudulenta. ¿Cómo activo? Eleanor también había pensado en eso. Los documentos originales, los certificados de escritura y una carta personal dirigida a usted no están aquí en el banco. Su voz era tranquila, como si estuviera leyendo una receta. Solo gestionamos la parte financiera. Como ella lo llamó, las llaves del reino. Un descanso. Están en una caja fuerte. En tu nombre. No en el banco. Otra pausa. En la antigua casa de verano de North Shore. Ese resort de temporada en las afueras de la ciudad. A Eleanor le encantaba ese lugar. Pagó por adelantado 50 años de alquiler de la caja fuerte. Bajó la voz como si compartiera un secreto. Ella nos dejó una pauta. Un mensaje para ti. Si un día llamara. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. ¿Cuál es el mensaje? Solo 3 palabras, dijo el señor Holtz. Detrás de la pica. Colgué el teléfono. Todo mi cuerpo vibró como si una corriente eléctrica hubiera corrido por mis venas. Detrás de la pica. Sabía exactamente lo que eso significaba. En la oficina de mi padre, la que Elise había llenado con su decoración estéril, sus pinturas abstractas sin alma, un solo objeto había perdurado, por decreto inquebrantable de Víctor.
Sobre la chimenea, dominando el espacio como un guardián silencioso, estaba la pica disecada. Enorme, feo, desafiante. Mi abuela y mi madre lo habían contagiado juntas el año antes de que yo naciera. Y Liz lo odiaba. Dijo que era grotesco. Lo miré como una advertencia. Tengo mis llaves. No iba a esperar al fin de semana. Ahora iba al condado de Dor. 3 horas de camino, el cielo estaba pesado como el plomo, amenazando con nevar. No importó. Primero, necesitaba revisar la casa. Necesitaba la llave. Al menos Ethan y Liz pensaron que habían encontrado una manera de deshacerse de su incómoda hijastra. No tenían idea de que su hijastra poseía el 20% de toda la estructura que intentaban robar. El juego había cambiado. No me molesté en tocar. Utilicé mi vieja llave, la que Liz había estado intentando recuperar durante años. Entré pisando fuerte para quitarme la nieve de las botas. Liz y Bianca estaban en la sala de estar, con las cabezas inclinadas sobre los brillantes folletos del buffet, debatiendo las ventajas del melón envuelto en prosciutto frente a los dátiles envueltos en tocino para la fiesta de Bianca. Levantaron la vista, irritados por la interrupción. Lexi, estás trayendo barro, dijo Liz, con la voz tensa como una goma elástica a punto de romperse. Solo vine a buscar un libro a la oficina de papá, respondí, avanzando ya hacia el pasillo. Él no está aquí. Está en la tienda. ¿Es uno de tus viejos libros de ingeniería? Sí. No esperé una respuesta. Entré a la oficina y cerré la puerta detrás de mí, dejando solo una rendija. El aire estaba tranquilo y olía a papel viejo y cera de limón, ese mismo olor que me transportó a infancias que preferiría olvidar. Y ahí estaba él. En la pared. El Lucio. Una criatura magnífica y grotesca con ojos de cristal fijos en la nada eterna, la boca abierta en un gruñido con dientes, perpetuamente lista para atacar. Extendí la mano con los dedos temblando un poco, y palpé detrás de la desgastada base de madera. Mis dedos rozaron un poco de cinta adhesiva. Pegado a la parte posterior del soporte hay una delgada llave de latón antiguo unida a una etiqueta amarillenta. En la etiqueta, con la letra firme y angulosa de mi abuela, una sola palabra. Costa Norte. Lo guardé en mi bolsillo. Salí de la oficina. ¿Encontraste lo que buscabas? Preguntó Bianca sin quitar la vista de la página de Mini Cheesecakes. Sonrisa. No fue una sonrisa amable. Siempre lo encuentro. Sara, soy Lexi. Necesito un favor. Y no es para sacarme de un resfriado, aunque técnicamente lo fue. Escuché el sonido de teclas tecleadas al otro lado de la línea, seguido de un suspiro de resignación. Sara siempre supo cuando estaba a punto de lanzar una granada al juego de otra persona. Vas a hacerme perder mi trabajo, ¿no? Su voz era seca, pero había una chispa de curiosidad detrás de ella. Solo si te atrapan. Y nunca lo eres. Un descanso. El clic de un bolígrafo. ¿Qué necesitas? Una ELOC. O mejor dicho, el ELOC. Aplicado hace 5 días por Liz Rivera, contra la residencia principal de Víctor Rivera. El banco todavía lo está procesando. Quiero que retrases este proceso. No bloquees. No lo niegues. Simplemente complícalo. Auditoría sorpresa. Documentación adicional. Cualquier cosa que les haga sudar sin despertar sospechas oficiales. ¿Y por qué haría eso? Porque dentro de 48 horas recibirá un paquete anónimo con prueba de fraude documentado, lavado de dinero de una empresa fantasma y, mi favorito personal, falsificación de firma notariada. Cuando eso suceda, querrás haber distanciado lo máximo posible a tu banco de esta mierda. Silencio. Luego una risa baja. Eres una psicópata corporativa, Lexi. Prefiero el término estratega despiadado. Pero sí, básicamente. Considerado. Pero me debes una botella de Macallan 18. ¿Cerrado, y Sara? Si alguien pregunta, nunca me hablaste. Por supuesto. Ella colgó. La segunda llamada telefónica fue más breve. Detección privada Milwaukee, la voz al otro lado de la línea era áspera, como papel de lija. Necesito un servicio.
Rápido, discreto y legalmente cuestionable. ¿Nombre? Lexi Rivera. Y no, no es para seguir a mi marido. Una risa ronca. ¿Qué entonces? Una entrega especial. Mañana por la noche durante una fiesta privada en la librería Finch. Un paquete. Estar abierto frente a todos. Con un proyector miniaturizado ya configurado. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que llegue a las manos adecuadas en el momento adecuado. ¿Y las manos equivocadas? Que intenten detenerlo. Sonreí aunque sabía que él no podía ver. Si alguien además de mí toca este paquete antes de tiempo, quiero fotos. Y nombres. ¿Comprendido, valor? Duplicar su precio habitual. La mitad ahora, la mitad después. En efectivo. Sin recibo. Me gustas, Rivera. No es recíproco. Colgué. Me recliné en mi silla, mis dedos tamborileaban sobre la mesa. El plan estaba en marcha. Cada pieza en su lugar. Cada una de sus debilidades, ahora un arma en mis manos. Pero todavía faltaba el toque final. Abriendo el cajón del escritorio, saqué el sobre color crema que había dejado mi abuela. Sus palabras todavía ardían en mi memoria: tú no eres un invitado. Eres una piedra angular. Cogí un bolígrafo. Y comencé a escribir. Ni una carta. Una advertencia. Para Ilis Rivera. Asunto: la fiesta de mañana. Ilis. Felicitaciones por la celebración. Debe ser agotador mantener tantas mentiras en el aire al mismo tiempo. Pero no te preocupes, mañana por la noche te ahorraré el esfuerzo. Traeré el proyector. Lexi. Doblé el papel con cuidado. Sellado con un trozo de la misma cinta que contenía la llave del sujetalibros. Y sonríe. Esta vez no fue una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que ya había ganado. Talentosa Lexi, quien iba a imaginar que unas manos tan hábiles con una motosierra también harían milagros con una espátula. Coloqué el tablero sobre la mesa con un gesto fluido, como si sirviera la última pieza de un juego que ya había sido ganado. Víctor, siempre el anfitrión distraído, ya estaba cogiendo un trozo antes de que los demás recogieran los cubiertos. Perfecto. El azúcar quemado en el almíbar contrastaría bellamente con la amargura de la noche que les esperaba. Te has superado, murmuró Ilis, con los labios untados de caramelo, mientras Ethan miraba el plato como si fuera un contrato para diseccionar. Siempre supe que había un lado doméstico en ti, escondido debajo de toda esa grasa de taller. Nacional es una palabra interesante, respondí, sirviendo el café con precisión quirúrgica. Así como la transparencia. O reestructuración. Palabras que suenan tan limpias hasta que raspas la superficie y encuentras el óxido debajo. Bianca tragó. Su collar de perlas, un regalo de Ethan, pagado con dinero que ella misma había malversado, descansaba contra su garganta como una soga demasiado apretada. Ella lo sabía. Sabía que lo sabía. Y eso lo hacía más peligroso que cualquier documento falsificado. Lexi, intervino Ethan, su tono era tan falso como el helado derretido. Pareces cansado. Quizás deberías descansar mañana. Déjanos la fiesta a nosotros. Ah, pero voy a descansar, sonreí, pasando mi dedo por el borde de la taza, donde el café había dejado un anillo oscuro. Después de que se enciende el proyector. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo de pan que Víctor usó para untar mantequilla en su tercer trozo de pastel. Ilis abrió la boca y la cerró. Bianca ajustó el tenedor en el plato con un tintineo que sonó como un trago abortado. ¿Proyector? Repitió Víctor confundido con el ceño fruncido. ¿Qué proyector, querida? Un brindis, levanté mi copa ignorando la pregunta. A la familia. A las decisiones que tomamos. Y los que lo hacen por nosotros. Ethan sostuvo mi mirada por un segundo más de lo necesario. No fue un desafío. Fue un cálculo. Estaba recalculando. Bebí el café hasta el último sorbo. Amargo, fuerte. Exactamente como me gustó. Exactamente como sería el mañana para ellos. Hielo bajo la impecable máscara de anfitriona.
Y pude ver a Ethan, cuyos dedos tamborileaban ligeramente sobre el brazo de la silla, un tic nervioso que solo yo notaría, porque solo yo conocía el peso de la trampa en la que él aún no sabía que había entrado. Se sirvió la cena. Un filet mignon tan tierno que se deshacía en la boca, acompañado de un burdeos que costaba más de la mitad del alquiler mensual de los invitados. Las conversaciones fluían como el vino, los planes de Ethan para optimizar la librería de mi padre, es decir, dividirla, el próximo viaje de Elise a Saint Barth, las inversiones inmobiliarias de Bianca que casualmente siempre daban sus frutos cuando alguien de la familia necesitaba un préstamo de emergencia. Cada palabra era un clavo en el ataúd que ellos mismos habían construido. Mi padre, al otro extremo de la mesa, brillaba. Habló de sus grandes planes para después de Navidad, de cómo Ethan era un genio a la hora de estructurar cosas. Su sonrisa era tan genuina que dolía. No vio las sombras detrás de las sonrisas de otras personas. No escuché el tono condescendiente cuando Elise corrigió suavemente la pronunciación de un invitado al mencionar el nombre de un artista cuyo cuadro colgado en la pared era, de hecho, una reproducción barata comprada en una subasta de bancarrota. Bianca se inclinó hacia adelante, el escote de su vestido caía estratégicamente mientras jugaba con el vaso. ¿Has estado tan callado? ¿No te gusta la comida? Sonreí, cortando otro trozo de carne con precisión quirúrgica. Estoy saboreando cada detalle, respondí sin quitar la vista del plato. Después de todo, es una comida de despedida. Su sonrisa se congeló. Por un segundo pensó que estaba hablando de la cena. Entonces entrecerró los ojos. Ella no era estúpida. Simplemente codicioso. ¿Despedida? Intervino Elise, su voz un poco demasiado alta, como siempre que sentía que perdía el control. ¿Vas a algún lado, cariño? Todos lo somos, levanté la copa en un brindis silencioso solo por ella. La pregunta es ¿dónde? Ethan finalmente me miró. No enojado. Con cálculo. Había estado repasando cada una de mis palabras durante los últimos meses, cada mirada, cada silencio, buscando la pieza que no encajaba en el rompecabezas que creía haber armado. Lo encontró cuando mi teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. Esta vez no tuve necesidad de mirar. Sabía lo que era. El juez había firmado la orden de suspensión temporal. Cualquier intento de autenticar los documentos de reestructuración de mi padre, los que Ethan planeaba firmar el lunes con un notario comprado, sería automáticamente bloqueado. El sistema ya estaba programado para activar una alerta roja tan pronto como apareciera el nombre de Víctor Rivera. Ethan todavía no lo sabía. Pero sabía que algo andaba mal. Te ves pálido, Ethan, comenté tomando un sorbo de vino. ¿Burdeos no es de tu agrado? Sus dedos dejaron de tamborilear. Agarró el vaso con demasiada fuerza y sus nudillos estaban blancos. Es perfecto, respondió, su voz era un hilo de acero bajo terciopelo. Como todo lo demás esta noche. Casi todo, corregí suavemente. El camarero apareció para servir el postre. Un soufflé de chocolate que se derrumbaría si lo miraran con ira. Adecuado. Cuando el plato estuvo colocado frente a mí, tomé la cuchara y le hice un surco preciso en el centro, dividiéndolo por la mitad. Lexi, susurró Elise, horrorizada. Un soufflé no se corta. Lo saboreas. Lo sé, respondí sin quitar los ojos de Ethan. Pero algunas cosas hay que abrirlas para revelar lo que hay dentro. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo de pescado de Bianca. Ella, de hecho, miraba su propio soufflé como si fuera a explotar. Bueno, se rió mi padre ajeno, levantando su copa. A la familia. Y las sorpresas que nos depara la vida. Todos bebieron. Excepto Ethan. No me quitó los ojos de encima. No porque tuviera miedo. Sino porque por primera vez en años no estaba seguro. Y un hombre como Ethan odiaba la incertidumbre más que perder. La noche todavía era larga. Y todavía tenía un regalo que entregar. El hielo en el aire era casi palpable. Vi a Ethan darme una mirada de asombrado desprecio, como si no pudiera creer que esta escena estuviera sucediendo ante sus narices. Vi a todos los invitados importantes, los socios de Víctor, los amigos de Elise, los colegas de Ethan, todos allí, sonriendo como títeres mientras hablaban de esquiar en Aspen, de las vetas de mármol para la renovación de la cocina y de la diversificación de la cartera.
No hablaron de nada. Yo comí. Escuché. Era un público paciente, un ingeniero estructural que esperaba el momento exacto en que la carga crítica haría que todo colapsara. Finalmente se llevaron los platos. Las luces atenuadas. Los camareros aparecieron con un pastel de 3 niveles, 30 velas encendidas y el coro al unísono de felicidades llenó la sala mientras Bianca, nuevamente en su papel de princesa, apagaba las llamas ante una lluvia de aplausos. Se llenaron las tazas. Víctor se puso de pie, el cristal brillando a la altura de sus ojos. A mi hermosa Bianca, dijo con la voz entrecortada por la emoción fabricada. Y a mi maravillosa Elise, mi brillante yerno, Ethan, por cuidar también de nuestro futuro. Elise y Ethan sonrieron, bañándose en la adulación como gatos bajo el sol. Entonces me levanté. El silencio cayó como una espada. Eso no estaba en el guión. Sostuve mi copa de champán con una firmeza que contrastaba con el temblor de las manos de Elise. Mi voz cortó el aire, clara, serena, aguda como el cuchillo que tanto temía Bianca. También me gustaría proponer un brindis, dijo. A las cosas que nos sostienen. Aquellos que no vemos, que damos por sentado, que damos crédito a los demás sin siquiera cuestionarlos. Levanté el vaso más alto. Miré a Víctor. Miré a Bianca. La verdad, agregué con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Y al amor que realmente lleva el peso. El que hace el trabajo sucio. Bebí. La habitación confundida murmuraba y me seguía, con las gargantas repentinamente secas. Luego coloqué el vaso sobre la mesa con un clic seco. En honor al nuevo espíritu de transparencia familiar, continué, sacando del bolsillo interior de mi chaqueta el proyector portátil que había tomado prestado de la oficina de Ethan semanas antes, preparé una pequeña presentación. Una visión general de la reestructuración por la que tanto ha trabajado nuestro querido yerno. Antes de que Ethan pudiera abrir la boca, antes de que Elise pudiera protestar, apunté el rayo de luz a la pared color crema de la habitación. Apareció una frase estampada con brutales letras negras. Planta de mentiras. El aire fue succionado de la habitación. Lexi, tartamudeó mi padre, su voz era un temblor de pánico disfrazado de autoridad. ¿Qué diablos es eso? Solo una pequeña organización del hogar, respondí presionando el botón de mi celular. La pantalla se puso negra. Entonces el audio invadió el espacio. Ella es solo la hijastra. La voz de Bianca, aguda como un cristal roto, resonó en el silencio sepulcral. Seguido por el de Elise, suave y letal como un veneno destilado. No después de lo que descubrió el abogado. La sala se convirtió en una cámara funeraria. Los rostros se congelaron. La mano de Elise, que todavía sostenía el vaso, empezó a temblar. Los dedos de Ethan se clavaron en el mantel de lino, sus nudillos blancos por la tensión. Apágalo ahora, Lexi, siseó Elise, con los labios tan apretados que apenas se movían. Aún no he llegado a la mejor parte, respondí, pasando a la siguiente diapositiva. Diagrama de flujo de una desviación. Simple. Devastador. 2 cuadros en la parte superior, cuenta operativa de Kili Campes y patrimonio residencial de Víctor Rivera. Flechas descendentes como venas que drenan sangre alimentan una serie de cajas más pequeñas, todas con fechas, todas con valores justo por debajo de los $9.000. Todo convergiendo en un solo destino, North PR Limited, LLC. Y desde allí una última e implacable flecha, que apunta a un nombre. Beneficiario, Ethan Marlowe. Esto es una calumnia. Explotó Ethan, levantándose de la silla con tanta fuerza que crujió contra el suelo. Esto es difamación. Sí, Ethan. Pregunté, mi voz era un río helado. Mi auditora forense, Marjorie Ale, rastreó la IP desde el registro de la LLC hasta su oficina. Seguimiento de depósitos estructurados de las cuentas de mi padre. Me incliné ligeramente hacia adelante. Eso, querida, es un delito grave. Un descanso. Entonces Sara, mi amiga, la mujer que Ethan siempre subestimó, habló. Su voz, antes cálida como la miel, ahora era una espada de acero. Señor Marlowe, dijo con los ojos fijos en él como un halcón sobre su presa. Soy investigador de riesgo crediticio. Estructurar pagos para eludir los límites federales de presentación de informes es un delito grave.
A mi departamento le encantará analizar estos datos. El rostro de Ethan se puso blanco. La máscara de la arrogancia se ha desmoronado, revelando un gris enfermizo como plomo fundido. No sé de qué estás hablando, murmuró Bianca, con los ojos muy abiertos, buscando a Ethan como una náufraga buscando la orilla. ¿Sabes? Sí, corregí haciendo clic en el control. Mapa de una traición. Milwaukee en rojo sangre. Una línea sinuosa que sigue los movimientos del maletín de Elise, desde el Rutenus Club hasta el salón de belleza y, una y otra vez, hasta una única dirección, el edificio de oficinas de Ethan. Marcas de tiempo como cicatrices en la pantalla. Estos, dijo mientras todavía aparecían en la pared fotogramas de las cámaras de seguridad, son de las reuniones estratégicas en la casa. Aquellos en los que planeaste eliminarme de tu testamento. Me espiaste, susurró Elise, su voz era un gruñido ahogado. En casa. En su casa, corregí sin pestañear. Donde conspiraste para robar lo que era de mi padre. Hice clic de nuevo. La cláusula que olvidó. Un documento legal con membrete de Gideon Walsh, esquina en alto relieve. Y resaltada en un agresivo amarillo, una sección que parecía gritar. Cláusula de recuperación de mala fe, en caso de cualquier acción fraudulenta contra el activo, el administrador del fondo, señor Walsh, está autorizado a anular la transacción en su totalidad y solicitar una indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué? Murmuró Víctor con la piel gris y los labios temblorosos. ¿Qué es eso? Respondí, mi voz suavizándose solo para él, es de mi otra abuela. La madre de Elena. Parece que me dejó un regalo. 20% de propiedad de la librería. ¿Y esa cláusula? ¿20%? Ethan se rió con incredulidad. Eso es imposible. No está en el registro del condado. Está en el título original, dijo sonriendo. El presentado en el condado de Dor. Eres un gran abogado, Ethan. Pero un investigador terrible. Me volví hacia mi padre. Sacudió la cabeza con los ojos fijos en Elise, como si la viera por primera vez. Tú me dijiste que era solo una pequeña actualización, tartamudeó. Me dijiste. Él no dijo nada, interrumpí, antes de que Bianca pudiera recomponerse. Confiaste en él. Y es precisamente por eso que pensaron que podían hacerlo. Última diapositiva. La firma que nunca existió. A la izquierda, un cheque firmado por Víctor al proveedor de café de la librería, de la semana pasada. A la derecha, la página de la firma del Nuevo Testamento, el que convirtió a Bianca en la única heredera. Las firmas no solo eran similares. Eran idénticos. Píxel a píxel. Ni siquiera te molestaste en hacerle firmarlo, ¿verdad? Pregunté, mi voz bajó a un susurro que pareció resonar en las paredes. Simplemente usaron un escaneo. Un sello. Ellos falsificaron. Miré a Bianca, a Elise, a Ethan. No pensaste que la hijastra estaría mirando, ¿verdad? Apagué el proyector. La pared se volvió blanca. Vacío. Me volví hacia mi padre en el pesado silencio que siguió. Padre, pregunté suavemente. ¿Firmaste este documento? Este Nuevo Testamento, que le da todo a Bianca, me excluye y le da el control total de la librería a Elise. Víctor miró la pared vacía. Luego a Elise. Su rostro, antes tan lleno de vida y de orgullo, ahora era una ruina gris que se desmoronaba en tiempo real. No, susurró. No, yo nunca firmé eso. Gracias, dijo. Fue entonces cuando el señor Davis, mi amigo silencioso, el profesor de historia al que nadie notó, se puso de pie. Dobló la servilleta sobre la mesa con un gesto meticuloso y se aclaró la garganta. Ya no parecía un maestro. Parecía un juez. Señora Rivera, dijo su voz tranquila y oficial cortando el aire como una guillotina. Señor Marlowe. Miró a Ethan, luego a Elise, y apareció la sonrisa que nunca había visto en él, fría, satisfactoria. Soy investigador de la oficina del tasador del condado. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. La oficina especializada en fraude documental ya se encuentra en posesión de las pruebas presentadas por la señora Rivera. El señor Davis hizo una pausa, ajustándose las gafas con un gesto que parecía más un veredicto que un ajuste.
Y ya se ha emitido una advertencia oficial sobre esta propiedad. Puedo confirmar que cualquier intento de transferencia de escritura, como el previsto para el lunes, será suspendido inmediata y automáticamente. Dejó que la palabra quedara suspendida en el aire como una espada sobre la garganta de Ethan. Además, prosiguió con la precisión de un cirujano que cierra una incisión, la firma de su padre forma ahora parte de una investigación activa por falsificación de documentos. El rostro de Ethan era un estudio de shock procesado, la arrogancia ensayada, las fanfarronadas del abogado suburbano, la máscara de control, todo desapareció en segundos, dejando solo una palidez enfermiza, sus labios apretados como si tratara de contener algo que ya se había escapado. Sus ojos pasaron del señor Davis a Sara y luego a mí, como un animal perseguido que busca una salida. Eso es una calumnia, escupió, su voz demasiado alta, demasiado aguda, un espectáculo para los invitados congelados en sus asientos. Un ataque teatral y difamatorio. No tienes pruebas. Estos documentos son inventados. Su dedo tembló mientras me señalaba. Tú forjaste ese testamento. Él inventó estos números. Tú. Intentó reconstruir la fachada, pintarme como la mujer histérica y vengativa, la madrastra cautelosa a la que nadie toma en serio. No respondí. En cambio, miré hacia la puerta de la cocina, donde una silueta observaba en silencio. Una mujer que no necesitaba ser el centro de atención para dominar una habitación. Me gustaría que entraras, por favor, dije, mi voz cortando el aire como una cuchilla a través de la seda. Marjorie Ale entró al comedor. 60 y tantos, trajes impecables color carbón y un grueso maletín de cuero bajo el brazo. Llevaba consigo el peso de una carrera basada en el desmantelamiento de mentiras y, en ese momento, parecía lista para auditar su propio juicio final. ¿Qué diablos es eso? Jadeó Liz, sus ojos saltando entre el recién llegado y yo, como si Marjorie fuera una aparición sobrenatural. Esa, dije, cada sílaba era un clavo en el ataúd de Ethan, es Marjorie Ale. Auditor forense certificado. La persona que descubrió Northpier Limited. La persona que rastreó los pagos estructurados de las cuentas de mi padre. La persona que localizó la dirección IP de su oficina, Ethan. Marjorie no perdió el tiempo con los saludos. Caminó hacia la mesa con la eficiencia de alguien que no tiene nada que demostrar y mucho que revelar. Abrió la carpeta. Sacó un informe encuadernado en espiral, grueso como un ladrillo, y lo colocó sobre el lino blanco frente a Ethan. El ruido sordo resonó como una frase. Su voz rasgaba un pañuelo de papel, es la auditoría oficial, certificada por notario. Abrió el volumen por la página 94. 7 transferencias distintas. Todo codificado como honorarios de consultoría o administración de propiedades. Todos se originan en la cuenta operativa de Kilcampes. Todo terminó en la Delaware LLC Northpier, registrada por usted, miró a Ethan con la indiferencia de un patólogo ante un cadáver, hace exactamente 3 meses. Sus dedos se deslizaron sobre los números. Se incluyen códigos de ruta. Las fechas coinciden perfectamente con las reuniones de optimización, que usted registró tan meticulosamente. Ethan miró fijamente el informe como si fuera una serpiente a punto de morder. La máscara del abogado implacable se había desmoronado. En su lugar, solo el pánico helado de un hombre que, frente a sus pares, acababa de ser desmantelado, pieza por pieza, documento por documento, mentira por mentira. Y Liz vio la fractura. Y como un depredador herido, intentó tapar la hemorragia con palabras. Esto es un malentendido. Su voz temblaba, aguda, desesperada. Es solo un acuerdo fiscal. Es complicado, pero no ilegal. Ethan solo estaba preparando los activos. Solo eso. Solo mantenimiento. Mantenimiento. Repetí. La palabra murió en mi boca, seca como ceniza. ¿Preparar activos para qué, Liz? Ella tragó con fuerza. Para el día en que finalmente podamos eliminar a la hijastra de la ecuación. Todavía sostenía el control remoto. Presioné el botón. La pared estaba en blanco y el proyector apagado. Pero la conexión de audio siguió viva. Y el sonido que llenó la habitación no procedía de la ventilación. Provenía del especiero. Fue de anoche. Estaba muy claro. Conoce el procedimiento.
La voz de Elise, clara como un cristal roto. Solo necesitamos la firma de Víctor en la transferencia de la escritura y en los papeles ELOC. Consigue estas 2 firmas. La voz de Ethan, fría, profesional. Y luego lo cortamos por completo. Los nuevos documentos de testamento y fideicomiso ya están listos para excluirlo. Una vez que ya no tenga derechos legales sobre él, no tendrá motivos para ver los libros. Un gemido colectivo recorrió a los invitados. Los socios menores de Elise parecían haber recibido un puñetazo en el estómago. No fue difamación. No fue interpretación. Fueron ellos mismos. En sus propias voces. Una conspiración grabada en estéreo. Me volví hacia mi padre. Víctor se agarró al borde de la mesa, con los nudillos blancos como huesos. Él no me miró. Tenía los ojos fijos en Elise, la mujer en la que había confiado durante 22 años. La mujer que manejó cada detalle de su vida. Tú la interrumpiste. Su voz no era una pregunta. No era una acusación. Era el sonido de una viga al romperse. El sonido de un hombre al darse cuenta de que los cimientos de su mundo estaban vacíos. Era él. Explotó Bianca, el pánico, el champagne, la humillación, todo detonó a la vez. Se levantó con tanta fuerza que dejó caer su copa y el vino escarlata se derramó sobre la ropa como un chorro arterial. Su dedo, temblando bajo el peso de su anillo de diamantes, señaló a su marido. Todo fue idea suya. La LLC, el testamento, el fideicomiso. Dijo que era estándar. Así administraban sus bienes las familias ricas. Lo cual fue genial. Ethan miró a Bianca como si fuera un insecto repugnante que acababa de pisar. Te dije que era genial. Bianca. Mi voz era un susurro letal. ¿Y eso? Presioné el botón nuevamente. Un audio nuevo. Esta vez por ventilación. Desde la primera noche planté la cámara. Es ridículo. La voz de Bianca aguda. ¿Por qué seguimos fingiendo que es solo la hijastra? Dejo que las palabras resuenen. Luego reproduje el segundo clip. De la cocina. De anoche. Es lo mejor. La voz tranquila de Bianca, fríamente pragmática. Es incapaz de tomar decisiones difíciles. Lo estamos protegiendo. Y la ley es ley. Lexi. Los sentimientos no importan en la planificación patrimonial. Dejé de grabar. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Tú no fuiste una víctima en esto, Bianca. Mi voz era un bisturí. Fuiste cómplice. Protegiendo su legado. Tus viajes a Napa. Tu herencia. Se desplomó en la silla, con la boca abierta en un sollozo silencioso, como si las palabras le hubieran robado el aire. El señor Davis se puso de pie. Dobló la servilleta junto a su plato con la precisión de un hombre que ya había visto esta película antes. Señor Marlowe. Señora Rivera. Su voz ya no tenía rastros de cortesía. Fue puro protocolo. En vista de las pruebas de audio que demuestran una intención premeditada de fraude, combinadas con la firma falsificada en el testamento, confirmo que todas las transacciones, actuales o pendientes, relacionadas con estas propiedades quedan congeladas a partir de este momento por determinación de esta oficina. Sara, la investigadora de crédito, dio el golpe final. Y en cuanto a la línea de crédito con garantía de propiedad, sonrió con un gesto triste. Denlo por desmentido oficialmente. Mi banco tiene tolerancia cero con el uso como vehículo para el fraude de personas mayores y el desvío de activos. Sus nombres quedarán marcados en el sistema. ¿ELOC? La palabra fue un puñetazo en el estómago de Ethan. Finalmente entendió. El rostro se vació. La pelea se evaporó. Vi la trampa y estaba en ella. Sin ELOC no hubo dinero inmediato. No hubo pago. No había liquidez. Su castillo de naipes, cada mentira, cada documento falsificado, cada promesa susurrada a Bianca sobre protección de activos, se estaba derrumbando en tiempo real. Y por primera vez, Ethan Marlowe no tenía salida. El esquema. Muelle Norte LLC. Los meses de planificación, todos ellos construidos sobre un activo que él nunca podría tocar.
Y aunque lo hubieras logrado, dije, mi voz atravesó el creciente murmullo de los horrorizados invitados. Miré directamente a Ethan. Incluso si hubiera engañado al notario. Incluso si hubiera inducido a mi padre a firmar esas escrituras. Habría sido inútil. Levanté el informe encuadernado de Marjorie, grueso como un veredicto. Llamé a la portada, donde estaba pegada una copia de la escritura de Finch Trust. Esa participación del 20% en el nombre del fideicomiso de mi abuela, dijo, cada sílaba es un clavo en su ataúd, no es solo propiedad, Ethan. Es control. Incluye poder de veto sobre cualquier venta, cualquier apalancamiento, cualquier movimiento que involucre todo el activo. No se puede vender la librería. No se pueden reestructurar propiedades. No se puede optimizar ni un solo centavo de capital, ahora o nunca, sin mi firma escrita. Era abogado. Sabía lo que eso significaba. Estaba encadenado a mí. Pero Bianca no era abogada. Era un animal perseguido. La sofisticada anfitriona había desaparecido, arrancada como una máscara, revelando algo crudo, vibrante de furia. Sus ojos, oscuros y salvajes, se clavaron en los míos. Tú. El grito rasgó el aire, un sonido que nadie en esa habitación había escuchado jamás salir de él. Tú, ingrato, después de todo lo que he hecho por ti. Yo te creé. Te di de comer. Te dejé vivir en mi casa durante 22 años. El silencio en la habitación era el de una tumba. Los invitados paralizados contemplaban este primitivo horror doméstico, como si presenciaran un accidente sin poder apartar la mirada. No levanté la voz. No me moví de mi asiento en la cabecera de la mesa. La miré y por primera vez en mi vida, no sentí nada. Sin dolor. Sin ira. Solo una evaluación estructural final. No me dejaste vivir en tu casa, dije, mi voz clara, helada, terrible en su calma. Vivías en la casa que renové. Vivía bajo el techo que yo pagué. Cocinaba en la cocina que reconstruí. Sobreviví con el dinero que probé. Y tú no eras mi madre. Eras mi inquilino más caro. Y los más desagradecidos. Las palabras flotaron en el aire, brutales e innegables. Mi padre emitió un sonido ahogado y entrecortado. Me volví hacia él. Tenía la cabeza entre las manos y los hombros temblaban. Puso su rostro entre sus palmas empapadas y me miró con los ojos destruidos, inundados. Lexi, susurró con la voz quebrada. Yo lo siento. Lo siento mucho. No lo vi. Nunca lo he visto. Lo sé, papá, respondí. Y él lo sabía. Blanca. Su rostro, un desastre de rímel y lágrimas, buscó en su regazo su teléfono celular. Miró a su madre, que hiperventilaba y se aferraba la garganta con las manos. Luego a su marido, ahora una estatua de piedra gris. Sus dedos se cernían sobre el nombre de su madre en sus contactos, como si dudara entre llamar o enviar un mensaje. Pero la alianza se hizo añicos. Noté con una claridad fría y distante que la segunda grabadora que había colocado en el especiero todavía estaba activa, capturando cada palabra de ese colapso. Sara, la investigadora, se acercó a mí, profesional hasta la médula. Señora Rivera, dijo lo suficientemente alto como para que la mesa lo escuchara. Me gustaría una copia de esa presentación, si no te importa. Para el informe oficial. Por supuesto, respondí. Fue el golpe final. Informe oficial. Investigación. Ethan, el abogado, entendió lo que eso significaba. Su carrera había terminado. Tomó su teléfono celular de la mesa. Lanzó una mirada a Bianca, su esposa, llena de puro odio reptiliano. No le dije una palabra. No miró a Elise. Simplemente se giró, cruzó el comedor, recorrió el pasillo y salió por la puerta principal, cerrándola con tanta fuerza que los cristales tintinearon. Los horrorizados invitados comenzaron a levantarse, murmurando excusas poco convincentes. Deberíamos irnos. Es tarde. La niñera. Los dejé ir. Dejé ir a todos. Fue demolición. El derrumbe de la fachada. El castillo de naipes finalmente en el suelo. Pero mi último movimiento, el que mi abuela me había preparado, aún no se había realizado.
La estructura se había derrumbado, pero el terreno no era seguro. La verdad última, el rayo maestro que lo sostiene todo, aún no había sido revelada. Los invitados se dispersaron. No con las despedidas educadas y prolongadas de una fiesta común, sino con el pánico mudo de alguien que evacúa un sitio contaminado. Agarraban abrigos sin abotonarlos, murmuraban sobre niñeras y reuniones matutinas, sus ojos se apartaban de los míos, de Elise y de Víctor. En menos de 5 minutos, la habitación quedó vacía. Casi. Sarah y el señor Davis permanecieron junto a la puerta, testigos profesionales hasta el final. Bianca todavía estaba en la silla, un maniquí desarticulado, sus sollozos ahora reducidos a jadeos ahogados. Mi padre se llevó las manos a la cara y lloró en silencio. ¿Y Elise? Elise estaba de pie rígidamente. A la anfitriona se le había caído la máscara. La máscara de la víctima que grita también. Lo que quedó fue algo frío. Puro. Reptil. Había sido derrotada, pero todavía tenía un as bajo la manga. Pensé que era tu as. Fuera, les siseó a Sarah y al señor Davis. Este es un asunto de familia. Ahora es un asunto del condado, señora Rivera, respondió el señor Davis con calma. Te crees inteligente, ¿no? Y Liz lo ignoró. Sus ojos ardieron en los míos. Tú, dijo, su voz era un veneno espeso. Con tus grabaciones de mierda y tu confianza sorpresa, ¿crees que ganaste? Dio un paso hacia mí. Ethan y yo sabíamos todo sobre las inversiones de tu abuela. Íbamos a comprarte, pero también estábamos preparados para esto, señaló como si el aire fuera su tablero. Por tu previsible arrebato emocional. Dejó que el silencio flotara. Luego dio el golpe que pensó que era mortal. Ethan descubrió lo que realmente importa, dijo bajando la voz, llena de veneno. Realizó una exhaustiva búsqueda jurídica. Naciste Lexi Rivera, y sigues siendo Lexi Rivera. Víctor nunca la adoptó. Sonrió una fina línea, sin sangre. Ante la ley eres un extraño. No tiene derechos familiares. No puedes impugnar su testamento. No hay base legal para desafiarme. Se volvió hacia Víctor triunfante. Y tú, Víctor, la voz goteaba miel falsa. Tu hija simplemente te humilló, te hizo estallar la vida, ¿y por qué? ¿Por el 20% de una librería en quiebra? Se acercó a él con el dedo extendido como un puñal. Soy tu esposa. La ley me protege. Mis derechos prevalecen sobre los de ella. Ella tenía razón. Legalmente. Era su esposa. Yo era, técnicamente, un outsider. Tienes razón, le dije. Al menos en esto. No soy la hija adoptiva de Víctor. Mi voz permaneció tranquila. Analítica. No soy tu hija legal. La investigación de Ethan por una vez fue impecable. Pero estabas tan ocupado tratando de separar a la hijastra que asumiste que esa era la única, o la más importante, parte de mi identidad. As always, they looked at the wrong part of the blueprint. Caminé hasta la cabecera de la mesa. No necesito ser su hija adoptiva. Mi abuela ya lo sabía. Ella los conocía. Finch Legacy Trust es su propia entidad legal. Es el pilar. No le importa mi estado de adopción. Solo le importa el activo. Y usted amenazó el activo. Ese fue su primer error crítico. Hice una pausa. Pero no fue el último. Metáfora de todo lo que había derramado y perdido. Mi padre todavía estaba en la silla, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café frío. Sus ojos estaban fijos en el vacío como si estuviera revisando cada decisión, cada firma, cada momento en el que casi dejó que su legado familiar fuera devorado por serpientes vestidas con ropa de diseñador. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. El peso del documento en mi otra mano era casi físico, un ancla que nos mantenía estables en medio del naufragio que habíamos evitado por poco. ¿Estás bien? Pregunté aunque sabía que la respuesta no importaba. Lo que importaba era lo que vendría después. Sacudió la cabeza lentamente como si saliera de un sueño largo y asfixiante. No merecía esto, murmuró. Ninguno de nosotros la merecía. No fue una acusación. Fue un lamento.
Un hombre que finalmente vio claramente lo que siempre había estado frente a él, la hija que había elegido, la mujer que lo había traicionado y el abismo entre ambos. Te merecías la verdad, respondí. Y ahora lo tiene. Desde el pasillo, escuché el sonido de pasos arrastrando los pies. Blanca. Todavía aquí. Aún aferrándose a los pedazos de lo que imaginaba era su reino. Apareció en la puerta de la sala, con los ojos hinchados y el vestido de fiesta arrugado como si hubiera dormido o llorado con él. La máscara de la sofisticación había caído, dejando al descubierto lo que siempre había debajo, una niña mimada que nunca aprendió que el mundo no se plegaba a sus caprichos. No puedes dejarme sin nada, siseó con la voz ronca por las lágrimas y el odio. Exijo una compensación. Tengo derechos. Sonrisa. No fue una sonrisa amable. ¿Derechos? Repetí como si la palabra fuera un objeto extraño al que le daba vueltas entre mis dedos. ¿Quieres hablar de derechos? Abrí la carpeta que estaba sobre la mesa. Dentro, además del poder, había otro documento, este más reciente, sellado con la firma de Gideon Walsh y sellado por el notario apenas unas horas antes. Lo deslicé sobre la mesa hacia ella. Bianca lo miró como si fuera una serpiente. ¿Qué es eso? Tu salida, dijo secamente. Un acuerdo de divorcio previamente firmado. Generoso considerando las circunstancias. Recibirás una suma global, suficiente para reiniciar tu vida en cualquier otro lugar que no sea aquí. A cambio, usted renuncia a cualquier reclamo sobre Kilcampes, sobre los activos de Finch Legacy, aquí está la parte importante, firma una cláusula de confidencialidad tan hermética que si se viola, resultará en una demanda por difamación, fraude y conspiración criminal. Ah, y añadí hojeando la página, también aceptarás no volver a acercarte a mi padre nunca más. Ni siquiera por teléfono. No por correo electrónico. Ni siquiera tropezarme accidentalmente con él en la calle. Sus dedos temblaron cuando tocó el papel. Esto es un chantaje. No, corregí suavemente. Eso es misericordia. Porque Bianca, si quisiera, podría dejarte ir de aquí sin nada. Absolutamente nada. Sin un centavo. Sin abogado. Solo la ropa que llevas y el conocimiento de que cuando termine la investigación del fiscal del distrito, enfrentarás cargos de fraude, falsificación y, ¿quién sabe? Incluso por conspiración para cometer malversación de fondos. La elección es tuya. Ella me miró fijamente con los labios temblando y el orgullo aplastado bajo el peso de su propia estupidez. Eres cruel. Soy justo, respondí. Y por primera vez en tu vida, aprenderás lo que significa esa palabra. Silencio. Luego, con un movimiento brusco, cogió el bolígrafo que estaba sobre la mesa. Firmado. El sonido de la punta raspando el papel fue el último clavo en el ataúd del imperio que pensó que tendría. Cuando se fue arrastrando los pies y con el bolso echado al hombro como una carga, mi padre exhaló. No fue alivio. Era algo más profundo. Algo que se sentía como libertad. Ella se ha ido, dijo con incredulidad. Sí, confirmé. Y no volverá. Me miró y por primera vez en años, vi en él al hombre que conocía antes del dolor, antes de la traición. El hombre que me enseñó a sostener un bolígrafo como si fuera una espada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Sonrisa. Esta vez fue real. Ahora, respondí sacando el plano doblado de mi bolsillo, reconstruimos. Renuncia. No fue miedo. No fue odio. Fue el reconocimiento tardío de que el mundo no se plegaba a sus caprichos, que las facturas, al fin y al cabo, siempre llegan. Bianca empujó el bolígrafo sobre la mesa como si fuera un peso muerto. No hubo palabras. No hubo excusas. Solo el sonido húmedo de su respiración entrecortada, el crujido de la silla al levantarse, los pasos arrastrados de alguien que carga con algo mucho más pesado que la culpa, la certeza de que por primera vez en su vida, no había una salida fácil. No la detuve cuando se fue. No la vi subir las escaleras como una sombra derrotada. En lugar de eso, tomé el documento firmado, alisé las páginas con precisión quirúrgica y lo agregué a la pila que ya esperaba a Gideon. Cada firma, cada cláusula, cada coma de ese papel era un ladrillo en los nuevos cimientos. No había lugar para grietas.
El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas rotas del comedor, iluminando los fragmentos de cristal aún esparcidos por el suelo, restos de la fiesta que debería haber sido su triunfo. Tomé un fragmento entre mis dedos y observé cómo la luz se refractaba en sus bordes afilados. Era hermoso, en cierto modo. Como la justicia, nítida, inevitable y solo visible cuando se rompe en pedazos lo suficientemente pequeños como para ser seguros. Lexi. La voz de mi padre llegó desde la puerta del estudio. Él no se fue. No era necesario. Su silueta a contraluz lo decía todo, sus hombros estaban menos curvados, su postura ya no era la de un hombre esperando el siguiente golpe, sino la de alguien que por fin sujetaba las riendas. ¿Está hecho?, preguntó. Casi. Cerré la carpeta con un chasquido seco. El sonido resonó en la casa vacía como un punto. They will counterattack y warn. Y Liz tiene contactos. Ethan está desesperado. El orgullo de Bianca está herido. Pero volví a abrir la carpeta y saqué un último documento, no tienen eso. Era la copia certificada del poder irrevocable, sellada y firmada por 3 testigos, incluida la señora Peterson. El documento que convirtió mis palabras en ley, mis planes en hechos. A partir de ahora, dijo entregándoselo, cualquier movimiento que hagan será en nuestra tierra. Y ya hemos cavado las trincheras. Tomó el documento, pasó los dedos por el sello del notario como si fuera un talismán. Siempre lo supiste, murmuró. Desde el principio. No respondí. No fue una pregunta. En lugar de eso, cogí el abrigo que colgaba del respaldo de la silla y me lo puse. La tela aún olía a la lluvia de la noche anterior, cuando había salido a buscar los papeles del auto, mientras todos dormían, confiados en su inminente victoria. Voy al banco, anuncié. Necesito asegurarme de que los fondos de la librería se liberen antes del cierre. E depois pausai, olando para as caixas empiladas no canto, cheias de libros resgatados do porao, preciso contratar carpinteiro. Mi padre asintió. No con alivio, no con gratitud. Con algo más sólido, la silenciosa comprensión de que por primera vez en décadas, estábamos en el mismo lado de la batalla. Cuando salí, la puerta principal crujió detrás de mí. No lo arreglé. Algunos sonidos, después de todo, son recordatorios necesarios, que incluso las cosas más fuertes pueden oxidarse con el tiempo y que el mantenimiento no es un acto de debilidad, sino de supervivencia. El coche arrancó con la primera vuelta de llave. En el asiento del pasajero el plano desplegado mostraba, con líneas precisas, lo que podría ser la casa, no un monumento al pasado, sino una fortaleza para el futuro. A mi lado, el celular vibró. Un mensaje de Gedeón. Orden de conservación concedida. Bienes bloqueados. Proceder según lo previsto. Sonrisa. Era hora de reconstruir. Y esta vez nadie nos detendría. El poder estaba ahora donde siempre debería haber estado, en manos de quienes lo merecían. Stepkid ya no era un título, era una advertencia. Víctor y yo trabajamos codo a codo con Gideón, y el 20% que mi abuela dejó en su testamento, ese 20% que pensaban que no valía nada, se convirtió en algo mucho más valioso, un derecho de voto prioritario. Con un solo movimiento me convertí en el último obstáculo legal entre ellos y la destrucción de lo que era nuestro. Ninguna venta, ninguna hipoteca, ningún cambio en el libro o la casa pasaría sin mi firma. 30 días. Eso es lo que ella tenía. 30 días para hacer las maletas, para encontrar un lugar donde reinventar tus mentiras. No la eché a la calle, eso hubiera sido demasiado fácil. En cambio, le di una salida tranquila, limpia y libre de escándalos. Al menos por el bien de su nieto, que no tenía la culpa de nada. Me paré en la puerta del pasillo con los brazos cruzados, mientras ella me miraba como si viera un fantasma. No discutí. Él no suplicó. Ya no había lucha en ella. Era solo un caparazón, un eco de alguien que alguna vez pensó que podía quebrarme. El 30º día había 2 maletas grandes en el porche. Llamó a un taxi. Quedó bajo las luces que yo había instalado, las mismas que ahora iluminaban un camino que ya no era el de ella. Por primera vez en su vida no tenía a nadie que llevara sus cargas. Arrastró sola sus maletas por la acera, cada paso era un peso que finalmente era solo suyo. La casa estaba en silencio.
No el silencio opresivo de antes, lleno de secretos y grietas, sino el silencio de un espacio listo para renacer. La falsa fachada ha desaparecido. Era hora de construir algo real. Empecé con la librería. Llamé a mi equipo de Iron Light Renovacoes. No reformamos, desmantelamos. Arrancamos el techo bajo, manchado de humedad por años de abandono. Rompimos el linóleo barato y descascarado que ocultaba lo que siempre supimos que estaba allí, un piso de madera maciza centenario, tan resistente como los pisos que albergaba esa casa. Las vigas de soporte, una vez ocultas detrás del yeso y las mentiras, ahora se alzaban orgullosas, expuestas, como los huesos de un gigante dormido que finalmente despertaba. No lo arreglé. Reinventado. Instalé luces colgantes cálidas que bañaban los estantes con un brillo dorado. En la parte inferior, donde antes se amontonaban cajas de libros abandonados, construí una cafetería, no un mostrador cualquiera, sino un espacio para que la gente se reuniera, para conversaciones que valían más que las transacciones. Y al lado un rincón de lectura comunitario con sillones mullidos, una pequeña chimenea y el olor permanente a papel y café recién hecho. 3 meses después, la reapertura. Mi padre, que parecía haber perdido el peso de encima durante una década, estaba de pie junto a la puerta. El viejo letrero descolorido, aquel que tenía una brújula borrada por el tiempo, había sido reemplazado por algo nuevo, libros de carga, tallados en caoba oscura, con letras limpias y modernas, pero con la solidez de quien sabe lo que representan. Víctor siguió mi mirada. Sostenía un capuchino y el vapor se elevaba entre nosotros como una promesa. Portador de carga, repitió como si probara las palabras. Sus ojos brillaban con un orgullo que nunca había visto en él. Me gusta eso. Nuestra familia ya no necesita fachadas, respondí. Solo una base que pueda soportar el peso. Esa tarde regresé a mi oficina en Iron Light. Sobre la mesa, los planos de ampliación. Estábamos duplicando el espacio, porque mi trabajo, mi pequeño taller, se había convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. Al lado, una botella de cristal transparente casi llena. Sacó de su bolsillo un pesado tornillo galvanizado de 2 pulgadas. Lo sostuve por un momento sintiendo el frío del metal contra mi piel. Era más que un objeto. Fue un recuerdo. Lo dejé caer en la botella. El sonido era seco, definitivo como un punto. Cada uno de esos vasos representó un momento en el que yo había sostenido la estructura de mi vida mientras otros intentaban derribarla. ¿Y ahora? Ahora la estructura era firme. Una brisa entró por la ventana abierta, trayendo el sonido de mis campanillas de metal, las mismas que me había regalado mi madre, las mismas que había colgado afuera de mi oficina. Ya no se golpean violentamente. Tocaban suaves, armoniosos, como si por fin el viento soplara en la dirección correcta. El nudo se deshizo. La nueva estructura era estable. Miré hacia las oscuras aguas del lago Michigan, donde las luces de la ciudad se reflejaban como estrellas ahogadas. Y luego, solo para mí, solo para sentir el peso de las palabras, dije. Ya no soy solo la hijastra. Soy el arquitecto de mi propia vida. Y por primera vez lo creí sin lugar a dudas.